El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Y seguimos en este tiempo con el tema de la injusticia social. Vivimos un momento donde, insisto sobre esto, escuchamos una voz, escuchamos la otra, y es como que de un lado y del otro se tiran palos de acá para allá. Mucha gente se engancha, muchos cristianos también. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sí? Por eso vamos a leer el Salmo 94, porque el salmista también estaba conflictuado con lo social, con lo que vivía, y nos da algunas consideraciones muy interesantes que tienen que ver para moldear nuestro comportamiento, nuestra manera de ver las cosas, claro, calibradas a la palabra del Señor, ¿sí? No es una opinión personal, sino es lo que dice la Biblia, sino léalo y analícela, ¿sí? Dice, vamos a leer todo el Salmo, son muchos versículos. Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate. Bueno, el título es clamor por venganza, ¿no? Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, a tu heredad afligen, a la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida, y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, verso 8, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Hasta aquí una parte. Los primeros versículos es un argumento de la situación social. El salmista cambia la manera de expresarse y como que nos llama la atención diciendo, Dios se va a quedar quieto. Dios no escucha, Dios no ve, si Él creó el ojo y Él creó el oído. ¿Dios no está viendo toda esta situación? Claro que sí. El apóstol Pedro nos dice que el Señor retarda su venida, el Señor retarda las cosas para que la gente se arrepienta. Pero no es porque Dios no vea la injusticia, que la pobreza, el dolor de los desvalidos. No es que no lo ve. El Señor está tardando para tener misericordia de ellos y para salvarlos, porque muchos de ellos van a venir a los pies de Cristo, y también para que su iglesia actúe por aquellos desvalidos, aquellos desanimados, aquellos que han perdido todo valor social, claro está, para rescatarlos para el reino del Señor. Después vuelve a cambiar el tema, dice, bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley instruye para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. Lo que está diciendo el salmista es que mientras pasa todo esto, Dios está tratando con un pueblo. Dios está tratando con nosotros. Es lo que nosotros venimos diciendo desde el comienzo de la pandemia. Busquemos a Dios para que Dios trate con nuestra vida, para que Dios prepare al pueblo que va a estar con Él en el cielo eternamente. Por eso dice, bienaventurado el pueblo a quien tú corriges. Bienaventurado el pueblo a quien tú tratas, bienaventurado el pueblo a quien tú vas preparándolo para aquellas cosas que están por delante, ¿sí? En el medio de toda esta situación, de este caos, que es la pandemia y la curva de contagio y los anuncios de que van a ser todavía peor todo esto y que las camas ya no alcanzan y la terapia intensiva y que bla, 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 Dios está tratando con un pueblo. Y ese pueblo tiene que predicar la palabra, tiene que anunciar el amor del Señor allí, a su entorno, a lo que está cerca, porque no podemos hacer más que eso, y sobre todo orar.
clamar a Dios por la misericordia, para que Dios los rescate, como ha rescatado a tanto, como la persona que fue la primer persona que entró a la terapia intensiva de acá del Hospital Posada con COVID, que estaba gravísima, y nosotros oramos y el Señor hizo un milagro y salió. Y esa persona, nosotros nos comunicamos con ella y nos agradeció eternamente que hayamos orado por ella, porque ella ahora está bien, está viva, salió. ¿Sí? Dios es un Dios de milagros cuando el pueblo de Dios clama y ruega por la misericordia del Señor, porque Dios es un Dios que responde las oraciones. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara Jehová, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. El salmista reconoce que toda esta situación a él lo turbó y él empezó a resbalarse porque miraba la injusticia y dejó de mirar al Señor. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, imagínense, la cabeza de este pobre hombre le estallaba de todos pensamientos, de la injusticia, el dolor, el sufrimiento. Lo que vemos muchas veces en los hombres de Dios de la Biblia, cómo clamaban a Dios de esta manera. Pero, ¿qué dice el salmista, versículo 19? Tus consolaciones alegraban mi alma. En medio de esa turbulencia de pensamiento y de acá, allá, pienso, que casi no nos deja dormir, el Señor traía palabras de consuelo, palabras de esperanza, palabras de paz. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Bueno, es un versículo que le cabe a los políticos y a los gobernantes. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio, y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Este salmo nos dice, a modo de conclusión, que si nosotros miramos demasiado toda esta situación, vamos a resbalarnos. Que si nosotros nos ponemos a pensar en tantas cosas, probablemente nos equivoquemos. Si nosotros oramos a Dios, Dios va a traer consuelo a nuestro corazón. Que Él es nuestra fortaleza. Que Él es el que nos sustenta y nos guarda en el tiempo de la aflicción. Puede ser este tiempo, puede ser el tiempo que vino, puede ser el tiempo pasado. Pero en todo tiempo de aflicción el Señor va a estar con nosotros. Y que a Dios no se le va a escapar nada. Dios es un Dios que ve todo y que escucha todo. Jesús nos dijo en el Nuevo Testamento que aún esas palabras ociosas que nosotros decimos, mire, ociosa, ni siquiera malas palabras, ociosa, vamos a rendir cuenta delante de Dios. Entonces imagínese todo lo que está pasando, todo lo que están diciendo, todo lo que se está haciendo, y que uno cree que Dios no va a hacer nada. Sin lugar a dudas, Dios va a actuar. ¿Cómo va a hacer? ¿Qué va a hacer? No tengo la menor idea. Y probablemente no tengamos la menor idea. Porque nuestra tarea no es saber qué es lo que Dios va a hacer siempre, sino servirle al Señor, honrarlo, caminar con Él, tenerlo a Él como modelo de nuestra vida, caminar, ser discípulos de Jesús, servirle, predicar el Evangelio con amor, pero predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo para orar por los enfermos, los que están en angustia, en dolor, y con la autoridad y con la unción del Espíritu para que sean transformadas las personas que por causa de la injusticia social, de la injusticia de este mundo, son afectados, son dañados y son llevados al quebrantamiento. Esa gente, que muchos de esa gente éramos nosotros, que vivíamos de esa manera, van a venir a Cristo y nosotros lo vamos a bendecir y nosotros vamos a actuar. Recuerden el pasaje de la conversión de Saulo, el que luego era el apóstol Pablo. El Señor se lo encuentra en el camino,
cae del caballo, Dios le habla, Jesús le habla, tiene allí un intercambio de palabras y lo deja ciego el Señor. Ahora lo lleva a una casa y manda a un creyente que venimos a ser nosotros, llamado Ananías, para que vaya y le ponga las manos sobre él y ore por él y reciba la vista. Y lo bautice también. Así que imagínense, el Señor está tratando. Saulo en ese momento era un soberbio que estaba lleno de odio, haciendo montones de barbaridades, y el Señor lo bajó del caballo y lo humilló y lo dejó ciego. Y ahí venimos nosotros, ahí aparecemos nosotros, somos los Ananías, que venimos a ministrar a aquellos que el Señor bajó del caballo. Mi hermano querido, estos días vamos a ver a mucha gente caer del caballo, mucha gente. Por ahí no los gobernantes que están en la televisión, en todos los canales, sino gente de nuestro entorno, gente de nuestro alrededor, que estaban subidos a un caballo de vaya a saber qué cosa, y el Señor los revolea y los hace caer. Y ahí aparecemos nosotros, la iglesia. Nosotros somos los Ananías, con la autoridad de Dios para orar por ellos y llevarlos a Jesús. Ese es nuestro rol en medio de esta situación social y política tan convulsionada. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en este día. Ayúdanos a hacer esos Ananías, Señor, que escuchen tu voz y puedan orar por aquellos que tú hiciste caer del caballo de la soberbia, Señor, del rencor, de la violencia, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga ricamente.